ya llegaron ustedes, el Señor todo el rato, pero hay otros hermanos que no han llegado. A lo mejor pasó algo en la carretera, eso sería muy benigno pensar. Y si quieren, ya les dimos un ratito para que pudieran venir, pero creo que en un sentido es mejor que empecemos nuestra reunión. Y no solamente eso, sino que obviamente para ustedes no es el comentario, es un comentario en general para que podamos luchar contra esto. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque esto es algo que es cultural, pero es algo que, o sea, por ejemplo, el ser impuntual, no en todos lados, no en todas las culturas la gente es impuntual. En México es una cuestión que pues la gente es impuntual. La gente dice, oye, pues ven a comer a la casa a las 2 y llegan a las 2:30 y es más o menos normal. O sea, no llegan a tiempo. Es cultural en ese sentido, no hay que manejarlo como muy duramente, pero hay otra cosa que sí es quizás más preocupante y es cuando la gente no tiene, o sea, la gente no tiene expectativa de que algo vaya a pasar. Y con Dios necesitamos tener expectativa de que algo va a pasar, porque si no tenemos expectativa de que algo va a pasar, pues entonces no pasa nada. Es como, o sea, si a mí me dicen, oye, es que va a llegar, o a un niño le dices, va a venir un señor, va a venir mañana a las 10 de la mañana con helados y con dulces, ¿no? Y entonces el niño lo cree, los niños lo creen y están jalándole los pantalones a la papá y a la mamá diciendo, ya vámonos, no vaya a ser que llegue y se vaya y no estemos nosotros, o no vaya a ser que lleguemos tarde, ¿no? O sea, si tienes una expectativa, entonces estás porque quieres recibir lo que Dios ha dicho, ¿sí? Entonces, bueno, eso se los comento para que entre todos veamos que ese tipo de cosas no sucedan entre nosotros. La verdad es que yo siempre creo que Dios va a hacer algo. Si no, no oraría por una persona. Si no, no me levantaría. ¿Sí me entienden? Es una actitud. Por eso es importante, porque es una actitud. No es solamente que, pues bueno, ¿qué más? Ay, hermano, ¿qué más da? 5 minutos antes o 5 minutos después. No, sí da y da mucho y es muy importante. Entonces, obviamente no es para ustedes, es para todos nosotros, pero pues sí va para que juntos podamos luchar contra eso. Esos son ideas, formas del mundo, ¿no? Son formas que no son las que el Espíritu Santo te lleva. Y entonces, pues tenemos que luchar contra eso, ¿no? ¿Cómo ven? Pero bueno, ya vamos a empezar entonces y quiero que me acompañes a Juan capítulo 7, que es un texto que vamos a leer después, pero es un texto que viene muy bien ahora también y que tiene mucho que ver con lo que vamos a estar platicando al rato, pero también tiene mucho que ver con nuestros cantos, nuestro tiempo de alabanza a Dios, ¿sí? En Juan 7 dice así en el versículo 37, si quieres buscarlo. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Este versículo siempre me ha gustado, al rato lo vamos a volver a leer. Me gusta mucho porque, para empezar, dice que Jesús, refiriéndose a sí mismo, señalando a sí mismo, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tal parece que está diciendo los que tengan sed, los que no tengan sed, pues los que no tienen sed no beben, o sea, y esto es un requisito y es una condición en el alma donde la persona tiene necesidad y entonces sabe dónde está la fuente para suplir su necesidad, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente nosotros venimos aquí con necesidad. Sí, venimos con alegría, sí es verdad, venimos contentos, pero también venimos con necesidad, porque todos los que estamos aquí tenemos una u otra necesidad. Tenemos necesidad
de las cosas más básicas, desde la salud, desde las cuestiones más básicas del hombre, como el alimento, como el lugar donde una persona vive o donde una persona se refugia, ¿sí? Y tenemos necesidades más profundas, como las personas que han sido lastimadas tienen necesidades, o las personas que quieren. El cristiano tiene necesidad porque quiere ser más como Dios, quiere ser más como Jesucristo, tiene necesidades porque otras personas tienen necesidades y no ven cómo suplir esa necesidad. Tienes necesidad porque tu hijo, porque tu hija no lo ves bien, porque lo ves perdido, porque la ves perdida, porque ves que no lo atraen las cosas de Dios. Hay mil necesidades. Y todos los que venimos aquí venimos con necesidad. Ahora, el Señor Jesucristo dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, como diciendo, no tienes que ir a ningún otro lado. Ven aquí, ven conmigo. Al decir aquí no es ven a la congregación, digo, sí es también, porque por el hecho de que estamos juntos y por el hecho que invocamos a Dios, pues Dios está con nosotros y entonces se pueden suplir esas necesidades que todos tienen. Venga a mí y viva. O sea, que quedes satisfecho. Y después dice algo que es muy bonito. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Te suena eso como a una persona muy triste, muy acongojada, una persona que no sabe cuál es el camino? No, te suena a una persona como que está rebosando, como una persona que está feliz, que está contenta y que además como que tiene tanto que se desborda, ¿sí? Porque dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua. Y habría que ver, y ya lo hemos visto en alguna ocasión, qué quiere decir exactamente como dice la Escritura, y podríamos ver que ese ejemplo de los ríos desde los profetas lo estaban diciendo, y también podríamos decir que como dice la Escritura, o sea, no como a ti te parece, sino como dice la Escritura, o sea, no como tú crees, sino como dice la Escritura. Si tú crees en Jesucristo, entonces dice que de tu interior correrán ríos de agua viva, ¿ok? Entonces, pues yo creo que ese texto se aplica ya a muchas personas que estamos aquí y en ese sentido podemos pues poner nuestro corazón a disposición para alabar a Dios, para cantarle a Dios unos cantos y para precisamente esperar que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios satisfaga y que nosotros además podamos darle a Dios lo que nosotros podemos darle a Dios. Y tú te preguntarás, ¿y qué podemos darle a Dios? Bueno, le podemos dar para empezar, dice la Biblia, el fruto de nuestros labios que confiesan su nombre, o sea, la alabanza. Eso es lo que la Biblia define como alabanza. El fruto de los labios, o sea, lo que sale de ti, que confiesa su nombre. Así que vamos a empezar. Me imagino que después vendrán llegando personas. Está bien que díganles, hermanita, díganle que pasen muy, muy calladitos para que no molesten a las personas que ya están aquí y para que no las desconcentren, porque bueno, pues porque lo que estamos haciendo es realmente bueno e importante. Vamos a poner esta reunión delante de Dios. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por cómo vemos, Señor, que te preocupas por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nos permites congregarnos con libertad, abrir las escrituras con libertad, leer las escrituras con libertad, Señor, y alabarte con libertad, sin que nadie nos calle, sin que nadie nos diga que eso está prohibido, Señor. Y te damos muchísimas gracias y te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros desde ya, desde ahora, Señor, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y porque donde está el Espíritu de Dios se nos guiará a todos a toda verdad, Señor. Te pedimos que estés con nosotros y que recibas pues con gusto, Señor, las alabanzas que nosotros te cantamos, con todas las limitaciones con las que podemos ofrecértela, pero te las ofrecemos de corazón. Y te damos muchas gracias, Señor. Y te doy personalmente muchas gracias por todas las personas que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a qué bueno que vienen los niños a sacarnos de los amigos. Acuérdense que el tiempo de alabanza no es que yo canto y ustedes me miran, ese no es el tiempo de alabanza. El tiempo de alabanza es que yo canto porque, bueno, pues pudiera dirigir, pero la alabanza es tuya, la alabanza es, tú la haces, la alabanza es lo que tú le ofreces al Señor.
Por eso cantamos juntos. ¿Sí? ¿Sí? A ver si se saben este canto que dice, Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Creo que sí se lo saben, ¿verdad? Ese que dice, Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar. Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. Él es el camino que quiero seguir. Él es el camino que quiero seguir. Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar. Y aunque desmayare, Él me levantará. Él es el camino. Él es el camino que quiero seguir. Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar. Y aunque desmayare, Él me levantará. La gente me puede fallar. El mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me dejará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. ¿O puedes tú pensar que sí te puede fallar Dios? ¿Cuántas veces te ha fallado? ¿Cuántas veces nos ha fallado? ¿Cuántas veces les ha fallado Cristo? Nunca. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar. Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar. El mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me dejará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. Él es el camino. Él es el camino que quiero seguir. Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar. Y aunque desmayare, Él me levantará. La gente me puede fallar. El mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me dejará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. Pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo
nunca me fallará. Si tú lo puedes decir así, dale un aplauso a Jesús, que es bueno. Porque eres bueno, Señor. Porque eres bueno, Señor, con nosotros. Porque has hecho grandes maravillas en nosotros, Señor. Porque no te has olvidado de nosotros ni cuando no nos acordábamos de ti, Señor. Eres bueno y alabado sea tu nombre, Señor. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagando en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo. Y aporté en su nombre a la gloria voy, desde que Él me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo. Y aporté en su nombre a la gloria voy, desde que Él me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Todos mis pecados ya son perdonados,
Gloria al Señor. Una vez más. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, gloria al Señor, porque es bueno. Aleluya. Él vive, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Canto aleluya, canto aleluya. Mi Cristo vive en mí para siempre, aleluya. Canto aleluya. Mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Canto aleluya, canto aleluya. Mi Cristo vive en mí para siempre, aleluya. Canto aleluya. Mi Cristo vive en mí. El que estaba muerto, el que estaba muerto, resucitó y ahora es el Rey. El que estaba muerto, resucitó y ahora es el Rey. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. El que estaba muerto, resucitó y ahora es el Rey. El que estaba muerto, resucitó y ahora es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey de reyes, es Señor de señores. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. Alégrense, alégrense los cielos, gócense la tierra y digan en las naciones: Jehová reina, bendito el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócense la tierra y digan en las naciones: Jehová reina, bendito el nombre de Él. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí para siempre, aleluya. Canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. Alégrense los cielos, gócense la tierra y digan en las naciones: Jehová reina, bendito el nombre de Dios. Alabado sea Dios.
Eres muy bueno con nosotros, Señor. Así es. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. En ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Jesús, te amo, Señor, te adoro, mi luz, mi guía, mi fuerza, mi Salvador, Salvador, y te necesito. Mi vida vacía sin ti está, tú llenas con tu poder todo mi ser. Jesús, te amo, Señor, te adoro, mi luz, mi guía y mi fuerza, mi Salvador, Salvador, y te necesito. Mi vida vacía sin ti está, tú llenas con tu poder todo mi ser, y te necesito. Mi vida vacía sin ti está, tú llenas con tu poder todo mi ser. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy
corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos, sí, llénanos, llénanos de ti. Llénanos, llénanos de ti. Así sea, Señor, llenos de ti, háblanos con tu palabra. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu obra y por tu fidelidad, que tú empiezas una obra y la acabas. Que a ti no te importa los que son torpes, los que están enfermos, los que saben o los que no saben. Tú eres bueno con todos nosotros. Alabado sea tu nombre. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios por los que no habían llegado al principio, pero ya están aquí. Bueno, te decía que íbamos a hablar del mismo texto. Hoy vamos a empezar con el mismo texto de hace rato. Así que acompáñame a Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, en la parte A. Y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. La parte que quiero enfatizar, obviamente, es la que tiene que ver con Jesucristo, porque Jesucristo es, y ya lo sabes, el único que puede satisfacer cualquier vida hambrienta o sedienta. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, la ilustración que está y que tú te puedes imaginar que es como si fuera un manantial. Si has ido alguna vez a un manantial que
a borbotones sale el agua de las rocas y que según sale, inmediatamente va dando vida por donde va pasando y que todo lo que sigue el curso y el cauce de ese manantial tiene vida y verdor a un lado y a otro. Esa idea de abundancia, esa idea de satisfacción está dentro de este versículo precisamente, ¿sí? Y no estamos hablando de abundancia económica, porque eso puede o puede no haber, y más frecuentemente no hay que sí hay. Entonces, no se trata de eso, se trata de la abundancia aquí dentro del corazón, de la abundancia que Dios por el Espíritu, porque dijo esto, dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esa abundancia de vida que es en sí misma atractiva y que produce vida a otras personas, ¿sí? ¿Han visto por qué las personas que aparentan abundancia atraen la mirada de mucha gente? De las redes sociales. Las vidas que atraen muchos likes y muchas vistas son personas que aparentemente son exitosas o abundantes o reflejan abundancia en muchos sentidos, abundancia física, abundancia de salud o abundancia de lujos o abundancia de cualquier, de felicidad, de hombres, de mujeres, pero todo eso es mentira. Pero sin embargo, eso funciona porque una vida abundante o que aparente ser abundancia atrae, es atractiva, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso está implicado aquí en este texto. Está implicado que una vida abundante va a ser una vida atractiva. Y esto, pues, me llevaba a mí a considerar este tema y también al considerar qué es lo que yo podía platicar con ustedes. Hemos estado hablando de cosas importantísimas, hemos estado hablando de la cruz nos ha estado, pues nos ha ofrecido quizás muchas cosas que no habíamos considerado, siendo que es algo que casi todo el mundo sabe. Si tú le preguntas a cualquier persona, cada vez menos, pero cada vez, o sea, tú le preguntas a cualquier persona en la calle, muchos van a decir, oye, ¿y Jesús, tú sabes que murió en una cruz? Sí, sí saben. La gente lo sabe. La gente ha visto las películas, la gente en Semana Santa ha visto las películas y ha visto las celebraciones y las representaciones de que Jesús ha muerto en una cruz, pero no saben mucho más que eso, ni mucho menos entienden todas las implicaciones que tiene la cruz. Y nosotros lo hemos estado revisando a través de muchas semanas, creo que han sido más de 10 semanas, y ha estado eso ofreciéndonos mucha abundancia como de gratitud para empezar, ¿no? O sea, el siempre tener presente que la vida, que Dios dio su vida, que Dios dio a su Hijo, que Dios, si dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Como es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? O sea, ¿cómo no te va a ayudar el Señor Jesucristo en todo lo que tú necesitas, en todos tus duelos y en todas tus situaciones que tú vives a diario? ¿Cómo no te va a ayudar si el Señor hizo lo más importante y lo más difícil de hacer, que era entregar a su Hijo Jesucristo? Entonces, yo decía, bueno, ya este tema hemos estado hablando mucho de él y yo quisiera ver que, bueno, en mi propia vida, para empezar, que ese tema diera en mí un fruto constante, que yo viviera de acuerdo a lo que hemos estado hablando y entendiendo, que mi vida reflejara precisamente ese milagro y ese amor que Dios manifestó en la cruz por mí. Y yo quiero ver en mi vida que eso se manifieste. ¿De qué forma se manifiesta? Bueno, se manifiesta de muchas maneras. Tú sabes que una vida que está con Dios no es una vida que anda haciendo mal al prójimo, ni es una vida que anda en vicios, ni es una vida que anda haciendo nada incorrecto, pero más que eso, es una vida, o debe de ser una vida, según este texto, que es abundante y una vida que se desparrama para afuera, o sea que su influencia es una influencia buena para los que están cerca. ¿Por qué? Porque eso es lo natural, porque eso es lo que dice: si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, bueno, yo pensaba en cuando yo era joven y cuando yo tenía 13, 14, 15 años, que es cuando se me metió la idea de hacer lo que quisieras, donde se me metió la idea que es tan normal en el mundo, de pensar que, bueno, pues que los hombres merecen ser felices, ¿no? Y entonces, pues yo, entendiendo que pues como todas las personas, pues yo busqué cómo ser feliz o cómo
eso que yo entendía por ser feliz, cómo lo podía satisfacer, cómo podía yo ser una persona feliz. Y entonces, como además me imaginaba que el propósito de la vida era ser feliz, entonces de forma consciente o inconscientemente, pues busqué la forma de satisfacer esa búsqueda, esa necesidad de felicidad, que si te estás dando cuenta, estamos ya de alguna manera comparando lo que nosotros podemos entender como felicidad con esa satisfacción o con esa vida abundante que aquí dice la Escritura que tienen los que creen en el Señor Jesucristo. Pero bueno, en aquel tiempo yo no lo entendía, yo no sabía quién era el Señor Jesucristo, yo era como muchos miembro de alguna religión y pues entendía lo que entendían mis padres y lo que más o menos iba entendiendo y tampoco tenía ninguna preocupación ni tenía ninguna intención de buscar a Dios en aquel tiempo. Entonces yo satisfacía esa búsqueda, esa felicidad que según yo me merecía, como nos han dicho que se merecen todos. Ya sí lo habrás oído, ¿verdad? Que te dicen, es que tú te mereces ser feliz, tu mujer te merece ser feliz. Y entonces esas ideas se van metiendo y nos van dando forma de alguna manera. Y bueno, pues yo no era exento, no estaba exento a ese tipo de influencia y esa manera de pensar. Y bueno, pues entonces yo busqué esa felicidad y tomó forma para mí en forma de placeres, por ejemplo, como el alcohol, como las fiestas, como las muchachas y todas las gratificaciones que pudiera yo encontrar y que pudiera yo permitirme y todas las que pudiera seguir buscando porque nunca es suficiente cuando estás en esa búsqueda de satisfacciones, de ego y de esa búsqueda constante, ¿no? Sobra decir que no tuvieron el efecto esperado. Okay. No me hicieron felices, no me dieron la abundancia, ni me hicieron ser mejor persona. En ninguna manera estaba sucediendo eso de que ser feliz o lo que yo pensaba que era ser feliz me iba precisamente la búsqueda de esa felicidad no me iba a hacer feliz. La verdad es que no me hizo feliz, nunca entendí lo que era la felicidad, nunca fui feliz, siempre fui desdichado, a pesar de que era joven, de que no tenía en sí mucho de qué quejarme, constantemente estaba amargado, constantemente estaba insatisfecho, constantemente se manifestaba de muchas maneras mi insatisfacción, en enojos, se manifestaba en problemas que tenía con mi familia, en problemas que tenía con otras personas y nunca jamás encontré la felicidad. Y yo te aseguro que por más que nos digan, nadie va a encontrar la felicidad. Yo sé que tendríamos que definir la felicidad. ¿Es la felicidad un estado del alma de la persona o es la felicidad un momento? Ok, pudiéramos conceder que efectivamente una persona puede sentirse feliz en un momento dado. O sea, una persona puede sentirse feliz con algo que le va a suceder o con algo que le está sucediendo, o se siente feliz cuando se gradúa la muchacha, o se siente feliz el hombre que le dan un puesto más elevado y por lo tanto una paga más abundante para poder suplir a su familia o para hacer otras cosas. Y hay un momento de felicidad, pero una cosa es un momento de felicidad, un sentimiento de felicidad temporal, y otra cosa es la idea de felicidad, de que una persona está llena y satisfecha. Esa es una cosa distinta. Todas las personas, buenas y malas, todas las personas que creen en Cristo y que no creen en Cristo, tienen momentos de felicidad. Eso sí lo podemos entender y eso lo hemos vivido todos. A unas personas más desdichadas hay momentos que tienen un tiempo de felicidad. Una mamá tiene a su hijito, tiene a su hijita y su hijita no sabe por qué, pero le da muchísima felicidad y pasa momentos de felicidad con ella. Y esto pudiéramos extenderlo a cualquier persona en las cosas que a cada quien le dan felicidad, entendiendo la felicidad como ese estado momentáneo de sentimiento momentáneo, pero hay algo más que eso. Cuando se acaba la fiesta, entonces viene el vacío. Cuando se acaba el sexo, entonces viene el vacío. Cuando se acaba el momento de satisfacción, entonces viene la realidad. Cuando estabas en grupo y estaban todos felices y todos gritaban y todos estaban muy contentos, pero después todos se fueron cada quien a su casa y te quedaste solo y te quedaste sola. Y entonces viene el momento de realidad, el momento de que la felicidad entonces ya no es eso, sino que la felicidad es y tiene que ser otra cosa a como Dios y la Biblia nos presenta la felicidad, que por cierto no es una palabra que viene en la Biblia. Sí, o sea, la felicidad como el mundo la entiende no es una palabra que viene en la Biblia. Si tú buscas en la Biblia, en muchas traducciones no vas a encontrar la palabra felicidad. Vas a encontrar otras. Ahora te platico un poquito más. Pero ¿qué pasa? Que
toda mi vida, gracias a Dios, no fue eso, no fue ese constante estar buscando la forma de satisfacerme, no fue ese constante, sino que en un momento dado, en los tiempos donde yo estaba en la universidad, se acercó a mí Dios de manera muy obvia, muy evidente. Tan evidente como se ha acercado a ti. Tan evidente como que no puedes escaparte de él porque sabes que te está buscando, porque sabes que te está llamando, porque te arruina tus momentos de felicidad, porque no te permite perderte más allá, porque hay una voz constante, porque hay una conciencia que no te deja ni siquiera estar en paz en los momentos que tú dices, estabas pensando en el viernes y el viernes ibas a hacer esto, y ibas a ver a los amigos y te ibas a tomar unas cervezas y te ibas a hacer esto y después esto y después, y nada te sale bien. Y entonces empieza a interferir y a interponer en mis caminos egoístas y se empieza a hacer presente de muchas maneras en mi vida. Presente porque alguna persona me empezaba a predicar, presente porque alguna persona, porque veía alguna señal o alguna cosa que había pasado por ahí, mil cosas, y de repente me llamaba la atención y decía, oye, siempre ha puesto ahí de tal manera, oh, Dios, oye, pues yo he vivido 20 años en este lugar y jamás me había fijado que ese vecino había pintado o que tenía un letrero que decía de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito, y nunca había tenido ningún significado para mí. Sin embargo, te llama la atención y de mil maneras Dios llamó mi atención. Entonces, yo cuando se acerca Dios a mi vida, entonces empiezo a tener un conflicto, como todos tenemos conflictos. Porque que Dios se acerque a tu vida, en muchos viene a meter conflicto a tu vida para que no estés ni contento ni vayas por el camino que crees haber ido siempre y que ese es el camino. Ese no es el camino. Entonces yo decía, bueno, el Señor Jesucristo viene, el Señor Jesucristo es la persona, es el ser, la persona que más ha amado a la humanidad, que más se ha preocupado por la humanidad, el que más ha hecho por la humanidad, el que ha hecho todo. Y entonces viene con un mensaje, y el mensaje que venía era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Decía, arrepentíos, dejad de pecar, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Y eso me dejaba a mí de alguna manera con las manos vacías. ¿Por qué me dejaba con las manos vacías? Porque me quitaba lo poco que tenía, me quitaba lo que yo pensaba que me iba a traer satisfacción, las pocas cosas que tenían que ver con la fiesta, con el alcohol, con las muchachas, con esto y con lo otro, me las estaba quitando. O sea, de alguna manera era mi idea de concebir o de entender que la religión, que Dios siempre tiene que ver con una vida aburrida, con una vida sin sabor, como una vida triste. Esa idea que se asocia, ¿no? Tú has visto que hay personas que dicen, ay, no, qué aburrido, yo soy joven, ya me meteré a buscar a Dios cuando tenga 70 años. Entonces me meteré, porque como la idea es, eres joven, divierte, eres joven, pásala bien, eres joven, tienes que ser feliz y ya después buscarás a Dios. Pero eso es una idea absolutamente incorrecta. O sea, eso de pensar, que yo lo pensaba y decía, bueno, es que si dejo esto y si dejo esto y si dejo esto, si es lo único que me queda, si es lo único que le da un poquito de sabor a mi vida, si es lo único que me trae entre la semana hasta que llega el viernes y como que vuelvo a tener vida otra vez. Y entonces yo decía, y entonces me quedo sin nada. Pero por otro lado, prometía esto que estamos viendo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces para mí eso era un conflicto, ¿no? Entonces yo veía que Dios me estaba trayendo, pero también veía que Él ponía sus condiciones, no yo, sino Él ponía las condiciones de la relación y decía que yo no podía y que no debía hacer esas cosas y no entendía. Bueno, no entendía en aquel tiempo, ahora sí lo entiendo. Y lo entiendo porque entiendo mejor las escrituras, por eso es muy importante leerlas, y lo entiendo porque la misma experiencia te deja ver que así son las cosas. Entonces, obviamente hoy yo ya no creo que la felicidad o que el estar bien es algo incompatible con estar con Cristo, sino más bien ya entendí que si estás con Cristo, entonces estás bien. Que si estás con Cristo, entonces puedes estar satisfecho conforme a lo que Él había dicho. Y que precisamente todas esas cosas que yo tenía la idea de que me iban a traer satisfacción y felicidad, cuanto menos hay de eso, tanto más puedo estar cerca de Cristo y tanto más puedo estar más satisfecho y tener una vida más abundante. Entonces dije, bueno, pues nunca hemos hablado de la felicidad propiamente, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no hablamos de la felicidad? O sea, ¿por qué si es un tema que el mundo tanto
le gusta y que además no lo entiende bien y que hay muchísimos pensadores que dicen y tratan de definir la felicidad de una manera. Bueno, ¿qué dice Dios de la felicidad? ¿Querrá Dios que seamos felices o no? Porque yo en aquel tiempo pensaba que no quería que fuera feliz. Quería que fuera santo, eso sí, sí lo entendía. Yo quería escapar del infierno, sí, pero tanto así como entender que Dios me iba a dar a mí esa vida abundante, yo no lo entendía. Y ojalá y tú lo puedas entender, porque hoy, con la plática de hoy, que no es, si tú quieres, no es de la magnitud de la plática cuando estamos hablando de la cruz, no tiene ese sentimiento de sagrado, ¿sí? Es importante, muy importante, sobre todo si tú quieres ser cristiano y sobre todo para que seas cristiano y para que puedas dar fruto. Por eso va a ser muy importante que tú entiendas qué tiene que ver la felicidad, porque siquiera nos tomamos el tiempo de hablar de esto hoy en esta semana y la próxima también, porque esta es la parte 1, la próxima es la parte 2, ¿no? Entonces, ves al Señor Jesucristo prometiendo eso, ¿no? Ves prometiendo que la vida. Y por otro lado, no puedes hacer ciertas cosas que son las que a ti te causan esa satisfacción. Pero todo eso se resuelve de manera perfectamente clara cuando uno cree en el Señor Jesucristo y uno se va dando cuenta de toda la mentira que nos dice el mundo, de todas las ideas incorrectas para entender las cosas y de cómo nos pone tropiezos el entender mal las cosas, ¿sí? Porque si tú a un chico, a una chica de 21 años, tú le dices, oye, lo mejor para ti es que tú fueras cristiana, y la persona dice, entonces voy a tener que dejar a mi novio, entonces voy a tener que dejar esto, entonces no voy a poder ir a tomar las micheladas, empieza a haber una serie de nos, de que no se debe de hacer, de que no se debe de hacer, y entonces eso, ¿en qué sentido le puede atraer a la persona que no entiende más que eso? ¿Sí? Pero cuando la persona tiene sed aquí en el alma, entonces sí pudiera ser que el Señor Jesucristo y sus palabras, que yo sí la tenía porque yo tuve momentos muy deprimidos en aquel, es que unos pecados te llevan a otros, ¿sí? Y la insatisfacción que no se llena te lleva a la frustración y a estar cada vez más insatisfecho. Y entonces entras en depresión muchas veces. Hoy en día es común que los jóvenes entren en depresión. ¿Por qué? Porque no le ven sentido. Una de las cosas de la depresión es que no le ven sentido a la vida y que hacer ciertas cosas que incluso antes les gustaban ya no les gustan y entonces cada vez tiene menos sentido. Bueno, yo también estuve así, pero hay un momento, y Dios así lo permite, que cuando uno tiene sed, entonces las palabras de Cristo sí son interesantes y significativas. Si tienes sed, ven a mí y bebe. Si estás muriéndote de sed, ven a mí y bebe. Entonces Cristo empieza a ser otra cosa y no una serie de restricciones y no una ley de restricciones de no hacer esto, ahora tienes que hacer esto, si antes ibas acá, ahora tienes que arrodillarte a orar 1 hora y si antes hacías esto, ahora tienes que hacer esto. Eso no es el cristianismo. Por lo menos no te conviene para nada entenderlo así ni enfocarlo así. Ahora, te dije que la palabra felicidad en muchas de las versiones no aparece en la Biblia. En algunas sí, sobre todo en algunas de las más nuevas, porque la idea de felicidad sí tiene una idea entendible y en tanto bíblica, porque el concepto sí lo podemos encontrar. Yo lo he encontrado, es una cosa mía, pero creo que tiene base bíblica. Lo he encontrado en 2 palabras. Una palabra en griego es Macarios, como el nombre Macario. Si una persona se llama Macario, ¿conoce a alguien que se llama Macario? De donde yo soy, sí hay muchos Macarios. Aquí en México a lo mejor no, pero en España sí hay Macarios y significa bienaventurado. O sea, la palabra, esa palabra griega significa bienaventurado. Y bienaventuranza, el griego tiene no solamente esa palabra para entenderla, pudieran entenderse también como supremamente bendecida la persona. Una persona supremamente muy bendecida, una persona afortunada y también una persona feliz. Todo eso puede estar involucrado en la palabra griega Macarios, ¿sí? Y eso es lo que significa. Entonces, yo veo que la palabra bienaventuranza, como esa palabra que se usa, que es la misma que se usa en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, las han leído, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es lo que quiere decir, serán supremamente felices aquellos que traen limpio el corazón, serán supremamente felices aquellos que son pobres de espíritu, porque serán saciados, serán esos que hacen la paz y que buscan la paz, serán y son supremamente bendecidos, bienaventurados, ¿sí? Entonces, en esa idea
de bienaventuranza, de bendición, de ser muy bendecido, está por ahí, está rascando la palabra felicidad, ¿sí? Pero además hay otra palabra que es la palabra que nosotros traducimos como gozo, o sea, gozo. Y es la palabra cara, ¿sí? Y esa palabra cara en griego significa alegre, una persona internamente animada, una persona. Pero aquí hay una diferencia, moderadamente, o sea, no es el júbilo de la fiesta, no es la euforia que hace que incluso pierdas las formas y las maneras, no, es algo moderado, es algo tranquilo, como de tranquilidad interna, como de gusto interno, como de gozo interno, como de bendición interna, una persona satisfecha, animosa, positiva, para que me entiendas, ¿sí? Esa palabra no me gusta mucho usarla, así como tampoco me gusta mucho usar felicidad, pero si la entendemos bien creo que la podemos usar, ¿no? Una persona contenta, una persona animosa. Entonces, bueno, pues tenemos no exactamente la palabra, pero tenemos buenas ideas en la Biblia de lo que puede significar la felicidad. Y aún así dices, bueno, está bien, pero ¿para qué pensamos en eso? El mundo eso es lo que busca. Realmente pensar en la felicidad del hombre es, parece que le da a la predicación esta un sabor egoísta, ¿no? O sea, yo me acerco a Dios para que Dios me haga feliz, ¿no? No es exactamente así y lo vamos a entender exactamente bien. Pero sin embargo, cuando tú ves que la Biblia habla de la felicidad, pero no la habla como un fin, porque te puedo decir de una vez que el fin y el objetivo y el propósito de Dios para contigo no es que seas feliz. ¿Sí me entiendes? Ese no es el fin. Ese es el fin, eso nos lo enseñan allá afuera. Esta plática, alguno puede decir, oye, parece que estás hablando una plática motivacional, ¿no? Bueno, no estoy hablando, pero sin embargo la Biblia sí habla de las bienaventuranzas, sí habla de unas personas que son felices y que algunas traducciones lo han traducido así, felices los que son pobres de espíritu, felices los que buscan la paz, felices son aquellos, ¿sí? Lo han traducido así. Entonces sería bueno entender ¿qué relación puede haber entre Dios y la felicidad? Ya vimos que el Señor Jesucristo sí estaba atrayendo a la gente diciendo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Toda esa sequía que has visto en tu vida, toda esa insatisfacción que has visto en tu vida, eso yo te lo voy a suplir, estaba diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, primera cosa que hoy quiero decirles y la más importante es que el objetivo de Dios en tu vida no es que seas feliz. Ese es lo primero que tenemos que entender para entender bien lo que es la felicidad. Ese no es el propósito de Dios en tu vida, ¿no? El propósito de Dios se parece más a que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida. O sea, a que tu vida no se pierda, a que no te vayas al infierno. Eso es un propósito más claro, ¿sí? A que tú en tu vida pueda llevarse a cabo la salvación que Dios ideó para ti, que Dios compró para ti. Ese sí puede ser un propósito. Y también podemos entender que el propósito de la vida es que con nuestra vida redimida, nosotros le llevemos gloria a Dios. O sea, nosotros hagamos que Dios sea visto por la gente. Como dice, y verán vuestras buenas obras y entonces glorificarán a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces se darán cuenta de que hay un amor, un Dios bueno. Si tú amas, entonces sabrán que hay un Dios que ama. Si tú eres una persona generosa, entonces sabrán que hay un Dios generoso. Entonces dice la Biblia, y lo dice en muchos lados, que pues que Dios nos lleva a eso, a esas buenas obras, nos lleva a esa vida satisfecha, porque esa vida satisfecha es atractiva. ¿Quién va a querer ser cristiano si es una persona que no se puede levantar en la mañana porque está deprimida, porque no sabe para qué vive, porque está siempre peleando, porque ¿quién se le va a antojar, ¿no? O una persona amargada. Si una persona amargada, que luego hay muchas, ¿no? Que le dicen a su familia, no, es que tú tienes que dejar esa religión y tienes que venir a la Biblia y tienes que hacer esto. Y entonces la persona, la otra, mira y dice, ¿como para qué? Como para ser como tú. Como para que, o sea, como diciendo, pues primero ponme el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ves que una persona que sea su vida, como aquí dice Cristo, ¿no? De su interior correrán ríos de agua viva, una persona con una vida abundante, una persona que se siente, se sabe y se ve supremamente bendecida, afortunada y feliz. Una persona alegre frecuentemente, independientemente de si las cosas van bien o van mal. Eso sí llama la atención.
Eso sí es realmente atractivo a las personas. Esa sí es una buena carta de presentación, una tarjeta de presentación, como antes se daban, ahora no sé si se dan, pero antes se daban tarjetas de presentación. Esa sí es una buena tarjeta de presentación del cristianismo. Porque las palabras no son una buena tarjeta de presentación. Las palabras, pues la palabra todo el mundo habla, ¿sí? O sea, e incluso tu celo y proselitismo, bueno, pues los testigos de Jehová tienen más, nos ganan en eso. Entonces, eso no puede ser la carta de presentación, pero ¿qué tal una vida abundante? ¿Qué tal una vida agradecida? ¿Qué tal una vida siempre contenta? O por lo menos siempre, al decir siempre, no digo que nunca vas a estar triste, porque obviamente que un cristiano sí va a estar triste, que sí va a estar afligido, sí, pero estamos hablando del tenor general de su vida, ¿sí me entienden? Estamos hablando de lo que caracteriza, de lo que tú pudieras decir, mira, él como que siempre, o ella, como que siempre está contenta, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Y está enferma de esto, y está siempre bien linda. Oye, ¿y qué crees? Que acaba de tener un problema, y que su papá, y que su mamá, y que se murió, y que no sé qué. Oye, de veras, pues no se le notaba. ¿Por qué? Porque como que se veía muy entera, como que se veía en la alabanza muy, muy contenta. Entonces, eso sí llama la atención. Eso sí es importante. Y yo pienso que es importante hablar de la felicidad. ¿Sí? Sé que es delicado porque es un tema favorito del egoísta. Sé que nosotros pudiéramos tender a eso, pudiéramos tender a decir, oye, pues yo busco a Dios para que me haga feliz. Es verdad, Dios aún lo ha usado así. O sea, si tú te das cuenta en los evangelios, mucha gente se acercaba a Cristo porque estaban enfermos o porque tenían un demonio o porque tenían necesidades que querían que les supliera. Y entonces se acercaba, pero no es diferente a lo que haría un pescador, porque así dijo que éramos pescadores de hombres, ¿no? Y dijo, pues él será el supremo pescador, ¿no? Es lo mismo que hace, ¿no? Ponía la comida, el pescador pone el cebo y atrae y agarra, ¿sí me entiendes? Entonces, un poco Jesús también de alguna manera usaba la necesidad de las personas para que se acercaran y una vez cerca tuvieran contacto con la palabra de Dios, pudieran tener contacto con la palabra de Dios, pudieran ser influidos por la palabra de Dios que quizás jamás habían escuchado o que jamás habían entendido porque los maestros de la época no se la explicaban bien y porque sus ejemplos tampoco eran buenos. Entonces, creo que es importante porque eso nos puede atraer. O sea, una persona triste, yo le digo, ¿sabes qué? Dios te puede hacer feliz. De hecho, hace unas semanas, el día que estuvo aquí la última vez, yo di el testimonio de un jefe de una tribu de los indios americanos, ¿no? De los indios y vaqueros de los indios, y en los tiempos de Jonathan Edwards, en los tiempos de David Brennan, un poquito después, y y habían mandado un grupo de misioneros jóvenes, ¿no? Entonces este que había sido un jefe indio, un jefe de la tribu, que se había convertido a Cristo, dijo eso, ¿no? Dijo, oye, vino uno, nos empezó a decir que mentir era malo, que tomar era malo, lo mandamos para su casa. Luego vino otro y luego dice, pero vino uno que se metió en mi tienda y me empezó a decir, ¿sabes lo que hizo Dios para que tú pudieras ser feliz? Para que tú pudieras tener una vida abundante. Vino y mandó a su hijo para morir en una cruz para que tú pudieras tener vida y para que pudieras ser feliz. Y eso le llamó la atención. Obviamente le llamó la atención qué relación podía haber entre la muerte de Cristo en una cruz y su propia felicidad, su propia satisfacción, que es lo que estamos nosotros ahora tratando de desentrañar. Ahora, no es lo mismo, te repito, hablar de la felicidad que hablar de la cruz de Cristo, pero si solamente habláramos de los temas más gordos, de los temas más importantes, tampoco hablaríamos del sufrimiento. Tampoco es el objetivo de Dios en tu vida o en mi vida que sufras, no lo es. Y de la misma manera podemos razonar, no, pero el sufrimiento es un medio para que quizás nos acerquemos más a Dios. Bueno, pues a lo mejor la felicidad también viene a ser un medio de alguna otra cosa y no el fin. Ya establecimos, y esto es muy importante que lo entiendas, que la felicidad no es el objetivo. El objetivo de tu vida no es que seas feliz. El propósito de Dios, el morir en la cruz, no es para que tú seas feliz. Ese no es el propósito, aunque sí es uno de ellos, pero no es el más importante. Lo más importante es que Dios sea glorificado. Lo más importante es que se cumpla ese plan que glorifica a Dios, que es que tu vida no se pierda. Lo más importante es que se cumpla ese plan de salvación que fue tan caro como para que se desperdicie en una persona que no quiera caminar con Dios. ¿Sí? Ese es el plan. Ahí
por ahí sí podemos entender el propósito. Ahora, también creo que es importante hablar de la felicidad porque entendiéndolo como gozo, el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo, por lo tanto, no es algo pequeño. O sea, el que una persona tenga gozo, que una persona se sepa y viva con de esa forma, es algo que produce el Espíritu Santo, dice la Biblia, ¿no? Dice, estos son los frutos del Espíritu, dice paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, ¿sí? Eso dice. Y entre ellos está el gozo que tiene y está relacionado con lo que nosotros entendemos como felicidad. Entonces, yo empezaba a entender que la felicidad es en todo caso, si no es el objetivo, que no lo es ese estado, y escúchame bien, ojalá, y todos los que están ahí en la computadora también, es ese estado en el que tú puedes servir a Dios y al prójimo de la mejor manera. Es donde servir a Dios y al prójimo es más sencillo, ¿sí? Es el estado del alma en donde al estar apacible y lleno de gratitud puedes disfrutar a Cristo como María y Marta. ¿Te acuerdas de Marta y María? Había una diferencia. Marta estaba afanada con muchas labores, María estaba a los pies de Cristo. Bueno, la felicidad es ese estado del alma donde estás apacible, en donde la gratitud es obvia y donde puedes disfrutar a Cristo y puedes disfrutar sus cosas. Ahora, si la vida nuestra, si nuestro alimento y fuerza espiritual dependen de la palabra de Dios, qué mejor que disfrutar la palabra de Dios, ¿no? Yo he visto personas enfermas que no disfrutan la comida. Nada, porque están enfermos de alguna parte de su organismo en donde no disfrutan porque les duele o por muchas razones no disfrutan, pero tienen que comer. Eso es mucho más difícil a que te guste la comida, te guste lo que estás comiendo y la disfrutes y entonces comes feliz de la vida, ¿no? Y entonces eso te da fuerza. Lo mismo pasa con la palabra. Qué mejor que las cosas de Dios te fueran tan ricas, tan satisfactorias, tan atractivas. Bueno, la felicidad tiene que ver con ese estado del alma donde como que todo es más sencillo. Sacrificarte por tu prójimo es más sencillo. Dar de lo que tienes es más sencillo, ¿sí? Es ese estado del alma. Por lo tanto, tenemos que entender, ya para ir más o menos cerrando las ideas, que no es el objetivo de la vida que tú y que yo seamos felices, pero sin embargo Dios sí quiere que seamos felices porque es un medio para que Él sea glorificado más. Pero vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a ir entendiendo por qué. Entonces, el estado de bienaventuranza, el estado de satisfacción, es el lugar donde más fruto vas a dar. Ahora te lo voy a explicar. Es donde más fruto vas a dar. Cuando la bienaventuranza es verdadera, cuando realmente eres bienaventurado, cuando estás muy satisfecho, entonces das mucho fruto. Y dice la Biblia en Juan capítulo 15 que si damos mucho fruto, dice mi Padre, la vid verdadera y ustedes son pámpanos, Jesús es la vid verdadera, ¿no? Y nosotros somos ramas de la vid verdadera, dice, y si dais mucho fruto, mi Padre es glorificado en que llevéis mucho fruto. Entonces, yo entiendo que efectivamente el lugar de la felicidad es ese estado en donde uno lleva mucho fruto. No es raro esto. Te voy a poner un ejemplo mundano, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, piensa en una empresa importante, una empresa de leche o una empresa de cereales o una empresa de, no sé qué más, una empresa de energía, lo que sea, cualquier empresa. Y entonces esa empresa se ha fijado que esa chica es buenísima, es eficaz, es una chica que tiene ideas, muchas ideas, que tiene empuje, ¿sí? Y entonces la empresa dice, ¿cómo podemos hacer que esta chica dé más fruto? Porque el que dé fruto es bueno para algo más grande, que es la empresa, más grande que ella, que es la empresa, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? Ya sé cómo le vamos a hacer. Le vamos a dar un buen salario. Pero además le vamos a dar un departamento que está cerquita de donde tiene que ir a trabajar. Y además le vamos a dar una computadora muy buena y le vamos a dar esto y le vamos a poner que no le falte nada. Que no le falte nada, porque cuanto mejor esté ella,
más fruto hay para la empresa, mejores resultados. Yo sé que es mundano mi ejemplo, pero no es muy distinto a lo que sucede. No es muy distinto que cuando una persona está muy bien, funciona mejor y se le ocurren mejores cosas. Y entonces lleva adelante los verdaderos propósitos, que en este caso son los propósitos de Dios. Entonces lleva mucho fruto y entonces dice Juan capítulo 15, que mi Padre es glorificado porque si lleváis mucho fruto, ¿no? Entonces ya empiezo a entender que ese estado de felicidad es un estado en donde Dios se va a glorificar más, donde tú no eres el objetivo, pero sin embargo está bien, porque la chica, está feliz, no, está feliz y va, y cuando va en Navidad a su casa, regresa y llegan sus primos y llega todo el mundo y le dice, oye, pues que fulanita, que le dan coche, que le dan esto, que le dan un super salario, que le dan esto y le dan lo otro, y los otros dicen, qué afortunada es. Sí lo es. Pero si tú te das cuenta, en algo mucho más grande que solamente la chica, es afortunada, pero la empresa es afortunada. ¿Sí me entiendes? O sea, y aquí tenemos que ver todo el panorama. Por eso lo mismo, ¿cómo se dice? Por eso el sufrimiento, por eso Dios permite el sufrimiento en sus hijos también. ¿Por qué? Porque el hombre, nosotros no somos el objetivo, pues, porque no somos lo más importante es Dios, es Jesucristo, es el Padre, ¿sí? Es su gloria. Y entonces por eso lo permite, porque si tu vida con sufrimiento le va a llevar más gloria, por la manera como tú llevas el sufrimiento, por tu fe, que confíes en Dios a pesar de que Él ha permitido que tú sufras, eso le va a llevar gloria a Dios. Por eso, pero termina siendo un medio, ¿sí? Lo mismo pasa con la felicidad. Dios puede darnos un lugar de privilegio. Y eso me gusta mucho, porque yo estaba leyendo en otras versiones algunos textos y me encontré con una versión que se llama la nueva traducción viviente. Y entonces hay un texto en Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, lo ponemos, dice así. Fíjate. Justificados pues por la fe. Los espero. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Está complicadito. Lo primero que dice, que después lo vamos a retomar, es justificados, o sea, ya Dios habiéndote perdonado, habiendo resuelto el conflicto de tus pecados contra Dios, dice, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero que dice, después dice otras cosas. Pero en esta traducción me gustó porque decía, así que habiendo sido justificados, o sea, habiéndose quitado la enemistad con Dios por medio de la fe, tenemos paz con Él por lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Está bien, dice. Y por esa misma fe, el Señor nos ha traído a este lugar de inmerecido privilegio donde ahora nos encontramos y estamos firmes. Yo dije, ¿dónde dice inmerecido privilegio? Entonces me voy al que yo conozco, al texto que yo conozco, y dice, ok, sí dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, yo veo que cuando yo estoy con Dios, que cuando el Señor Jesucristo ha hecho las paces conmigo y yo con Dios, ¿sí? Porque el Señor ha demostrado todo para hacer las paces con el hombre, pero el hombre no ha querido hacer las paces con Dios. En el momento en que yo me decido hacer las paces con Dios, es quitada esa barrera que nos dividía, que dividía al hombre al hombre de Dios, y en este caso me dividía a mí y me apartaba de Dios, y entonces se quita ese impedimento y dice que me lleva por la misma fe por la cual se obtuvo el perdón de pecados, me lleva a un lugar privilegiado, a una gracia, a un lugar donde las cosas ya no son tan difíciles, a un lugar donde puedes decir sí o puedes decir no y no eres esclavo de tus pecados, ¿sí? Donde tienes la posibilidad y la libertad de decidir, porque el Hijo del Hombre vino para hacernos libres y la verdad nos hará libres. Y entonces, en ese estado de gracia, en ese estado de inmerecido privilegio, fíjate así, fíjate cuánto más significado puede tener que tú lo entiendas como un privilegio inmerecido. Una persona cristiana es una persona que anda con Cristo, es una persona que tiene
privilegios inmerecidos en su vida. Y eso lo podemos decir que así es. Cualquier persona que ha caminado y que camina con Cristo se siente privilegiado y agradecido por todas las cosas. Se siente privilegiado porque tiene que comer, se siente agradecido y privilegiado porque en la noche puede irse a la cama y las cosas más básicas que muchos años antes había dado por hechas y que no se fijaba en ellas, de repente se siente que está privilegiado en todo, ¿sí? Y te sientes en un lugar de inmerecido privilegio. Entonces yo digo, bueno, entonces el cristiano está en un estado mental y en un estado espiritual de privilegio inmerecido. Y quizás eso es la felicidad. Empezaba yo a decirme, claro, pues si el gozo es un fruto del Espíritu Santo, si es bienaventurado el que sus pecados no les son recordados, bienaventurado el hombre cuyos pecados han sido perdonados, dice el Salmo por ahí, ¿no? Y es bienaventurado el que sin ver cree, y es bienaventurado el pobre de espíritu, y es bienaventurado. O sea, ¿qué es? ¿Por qué? Entonces empiezo a ver un cristianismo que es muy diferente al cristianismo que también he visto en otros lugares. No lugares, en otras personas, porque el lugar no es nada en sí. El lugar es un lugar de congregación y aquí esperamos que haya gente que busca al Señor. También debe de haber gente que no busca al Señor y gente religiosa que está acostumbrada a la religión. Pero precisamente ahí empiezan a estar las diferencias, porque el cristiano, según Jesucristo, es el que cree en él, de su interior correrán ríos de agua viva y entonces influirá con esa bendita influencia a los demás para bien. Pero yo he visto que muchas veces es lo contrario y que en vez de fluir ríos de agua viva, fluyen iras y contiendas y amarguras y fluyen muchas cosas malas que sí afectan a la gente y que sí hacen que las demás personas lo imiten, pero para mal, ¿sí? O que se desanimen. Entonces, yo veo que sí tiene que ser diferente una persona con Cristo que una persona antes de Cristo. Y entonces me doy cuenta que ese estado de gozo, ese estado de bienaventuranza, es algo que Dios quiere y que Dios quiere que estemos en ese estado siempre, porque es el estado en donde mejor vamos a funcionar, porque es el estado en donde más fruto vamos a dar, porque es el estado en donde más cosas más vamos a conseguir. Esto que te estoy diciendo no es extraño. Ya te puse el ejemplo de la chica que trabajaba allá, ¿no? Y entonces que esta chica tiene muchos privilegios. Tiene muchos privilegios porque está dando fruto, para que dé más fruto. También lo dijo Cristo, ¿no? Dice, y de las ramas de ustedes que ya estén dando frutos, mi Padre las limpiará para que den más fruto todavía. Entonces, no es extraño, te digo, y te pongo algunos ejemplos. Si una mujer o un hombre, vamos a pensar en un matrimonio, ¿no? Si una mujer o un hombre está satisfecho y feliz en su matrimonio, ¿cómo será la vida para ese hombre, para esa mujer? ¿Cuidará el matrimonio? Por supuesto. ¿Arriesgará el matrimonio? No lo va a arriesgar con decisiones malas y con miradas que no convienen. No lo va a arriesgar. Está feliz en el matrimonio. No le va a costar adaptarse. No le va a costar decir, ok, ahora cedo yo, mañana cedes tú. Sí, no le va a costar. Muchas de las cosas que los matrimonios son insoportables para muchas personas. Bueno, si una persona está feliz en su matrimonio, el matrimonio no es insoportable. ¿Me entiendes? Y esto tiene que ver, ojalá y me estés entendiendo qué quiero decir, ¿no? Vamos a pensar en alguien que está feliz, en esa chica, está feliz en su trabajo, está satisfecha. ¿Tú crees que le cuesta levantarse en la mañana? ¿Tú crees que siente que los días son eternos y que los días son cuesta arriba siempre? No, sino que además le gusta, está feliz en su trabajo y entonces se le ocurren cosas que benefician benefician a la empresa, cómo llevarlas a cabo, se le ocurren ideas y dicen, oye, ¿sabes qué? Habla con su jefe, oye, ¿sabes qué? Si hiciéramos esto, si metiéramos esta publicidad acá y se le ocurren cosas que dan resultado, porque está feliz. ¿Has visto una persona apática que no está feliz con lo que hace? Una persona puede estar feliz haciendo lo que sea, puede estar feliz limpiando una casa, ¿sí? Yo, por cierto, conozco a una mujer que es cristiana y que haciendo el quehacer está todo el día está canturreando y siempre está, y yo no le veo que le pese el trabajo. Le puede pesar físicamente, le pueden pesar los años, pero no le pesa hacerlo y lo hace como si fuera lo más importante. ¿Por qué lo hace como si fuera lo más importante? Porque es lo más importante.
porque sí es lo más importante. O sea, que tú hagas lo que Dios te ha dado a hacer y que lo hagas como para Él, es lo que dice la Biblia que tiene que ser. Entonces, eso en el trabajo. Un muchacho disfruta de sus estudios, pues va a dar mejores resultados. ¿Has visto una persona apática, una persona que siempre está distraída, una persona que no le interesa, una persona que no es feliz ni con sus estudios ni con su trabajo? Nada se le ocurre, todo se le olvida, no tiene prisa en llegar, no puede, o sea, todo mal. ¿Por qué? Porque es un estado en donde uno funciona mejor y da mejores frutos. Si una persona es feliz en general, escúchame, esa persona hasta se enferma menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho más ánimo, tiene resistencia a la adversidad, porque enfrenta la adversidad, porque enfrenta la dificultad con ánimo, ¿sí? Y entonces es una persona que tiende a desmoralizarse menos y por lo tanto puede ser hasta un mejor líder o un mejor cónyuge. Puede ser una persona mejor, una persona con más influencia para los demás. ¿Por qué? Porque es feliz, porque está animado, porque es animoso frecuentemente. Todo esto es muy interesante porque todo esto lo podemos llevar al mundo espiritual, porque todo esto lo podemos ver. Oye, si los cristianos si son valientes, si son felices, si están felices con su Dios, yo te aseguro que el mundo sería atraído. Si están felices haciendo lo que Dios quiere, compartiendo la comida con los demás, si están felices siendo hospedadores y entonces hospedan a la mujer que tiene necesidad y dicen, ¿sabes qué? Vente a mi casa un tiempo, olvídate de tus problemas durante una semana y después hablamos y luego a ver cómo te sientes. Y con todo lo que tienen, lo hacen como para Cristo y si nos vieran así, seríamos otra cosa, seríamos una carta distinta, ¿no? Dice el apóstol Pablo, vosotros sois cartas abiertas, leídos por todos los hombres. Todos los hombres las pueden leer. ¿Qué es lo que leen? Como cartas abiertas, ¿qué es lo que leen en nuestra vida? ¿Cómo puede ser una vida mejor si es una vida siempre como en ese remolino de yo, de mí, de mis problemas, de es que yo, es que me duele, es que mi enfermedad, es que yo, es que me hicieron, es que eso o una vida como la que dijo Cristo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pues es obvio, es muy sencillo entenderlo y sí podemos entender de esta manera la felicidad. La felicidad es eso, no es el objetivo, pero sin embargo sí quiere Dios que seas feliz. Sí quiere. ¿Por qué? Porque para empezar, Él nos llena de felicidad. O sea, la verdad es que cuando una persona anda con Dios y cuando se han quitado lo que le apartaba de Dios, cuando su conciencia ya no lo está recriminando como ¿cómo te traía la conciencia? ¿Cómo te trae la conciencia? A lo mejor tu conciencia te trae, cada vez que haces algo en particular, tu conciencia está así, pum, 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 así sobre ti, quitándote todo, no dejándote dormir, dándote sudores fríos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no has hecho las paces con Dios. Ahí regresamos al texto de Romanos capítulo 5, verso 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y es que la verdad es que la paz y la felicidad tienen mucho que ver, además de que ambos son, como gozo, frutos del Espíritu Santo. Porque una persona que no tiene paz no puede disfrutar absolutamente nada. Absolutamente nada. Ya Isaías lo había dicho en Isaías 48 y ahí ya vamos a terminar. En Isaías 48, verso 17 y verso 18 y después el verso 22 dice, así ha dicho Jehová. Isaías, 700 años antes de Cristo, dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y en el verso 22 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Sí? Entonces, Dios está más o menos dando un mensaje similar. Está diciendo, si tú hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu vida sería como un río, un río caudaloso, sería algo así como te está dando nuevamente esa, no sé, las olas, la abundancia, y dice que no hay paz para los malos. O sea, Dios se interpone en la paz. Yo veo a la gente que no quiere hacer las paces con Dios, pero quieren tener paz. ¿Y cómo quieren tener paz? Pues de cualquier manera se van a un yate o se van a un crucero y no tienen paz.
¿no? O van y se alejan de todo el mundo y se van a una playa solitaria allá en Cipolite y no tienen paz. O se toman un montón de pastillas y se toman un montón de Valium y de Ribotril y no sé qué para tener paz y no tienen paz. Y no pueden tener paz. Y se compran una casa para aislarse y para que ese sea su mundo y su universo y no tienen paz porque traen el problema, lo traen aquí adentro, la guerra la traen aquí adentro. Por lo tanto, la paz y la felicidad a fuerzas van de la mano. No puedes ser feliz si no tienes paz. Si no tienes resuelto el asunto con Jesucristo, con Dios, no puede una persona siquiera ser feliz. ¿De qué le sirve? ¿Sí? Yo he conocido personas de mucho dinero, ¿sí? Conocí a algunas personas que se dedicaban a negocios ilícitos incluso, y entonces ellos tenían mansiones. ¿Y de qué les sirven sus mansiones? Si están nerviosos de que les va a llegar los marinos o el ejército y están siempre nerviosos y se andan cambiando de un lugar y de una vivienda a otra. ¿Por qué? Porque no tienen paz. ¿De qué les sirven las mansiones? ¿O de qué sirve cualquier cosa si lo ves desde este punto de vista? ¿Sí? ¿De qué te sirve el dinero? El dinero no es el todo el hombre, como mucha gente piensa. El dinero no compra la felicidad, como muchas veces las personas también lo dicen y no siendo cristiano. ¿De qué sirve si no lo puedes disfrutar? Entonces, lo que tenemos que entender hoy es eso, ¿no? Que la felicidad es importante porque está en la Biblia y está como bienaventuranza, como gozo. Que nos quitemos de la cabeza que el objetivo de nuestra vida es que seamos felices. Ese no es el objetivo de la vida. El objetivo es que se cumplan los planes que Dios ha ideado para ti. Ese es el objetivo. De esa manera, entonces, tu vida dará fruto. Y entonces sí, dice la Biblia, que Dios será glorificado, que Dios será honrado, que Dios será bendecido por otras personas que no lo conocen, ¿sí? Entonces tu vida sí va a ser atractiva. Y cuando una persona es feliz, la verdad es que lo que tiene que hacer y lo que venga no es la gran cosa, porque está en esa gracia inmerecida en donde puede enfrentar todo lo que Dios permita, que por cierto, todo lo que Dios permita es bueno, no malo, es bueno. Y todo es con propósito. Y entonces la persona, como tiene fe, como está por medio de la fe en ese lugar inmerecido de gracia y de privilegio, y como en su corazón siente la fortaleza, como dice la Biblia, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. O sea, una persona gozosa es una persona que tiene fortaleza para enfrentar básicamente cualquier cosa, que se le ocurren las cosas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay más que hablar. Sin embargo, la felicidad como el mundo la entiende y como la Biblia la plantea o nos la está planteando, lo que estamos descubriendo o entendiendo, hay muchas diferencias que todavía se pueden hacer evidentes y manifiestas, ¿no? Diferencias como, por ejemplo, si la felicidad no es el objetivo del hombre y el todo del hombre, entonces la felicidad no puede ser injusta. Esto quiere decir que la felicidad, que una persona puede ser feliz y no hacer daño a los demás. Te pongo un ejemplo. Hay personas que dicen, yo soy una muchacha que tiene 19 años y me embaracé, ¿sí? Y entonces dicen, pero yo no puedo arruinar mi vida. Dios no creo que quiera que yo sea una infeliz, ¿sí? Y entonces mi felicidad se antepone al derecho de la vida de ese embrión y entonces aborta, ¿sí? Eso no es felicidad. Por eso te digo, Dios no, para él, la felicidad no es el objetivo en la vida de las personas, no lo es, ¿sí? Y tampoco la felicidad, como está un hombre casado, una mujer casada, y la mujer ha sido desdichada con su marido porque no han arreglado las cosas y todo, y entonces resulta que conoce a alguien, no sé qué, y dice, es que me merezco ser feliz, y entonces rompe relaciones con el marido, y entonces en vez de arreglarlo las rompe, y entonces, ¿por qué? Porque en aras de la felicidad se permite la injusticia o se permite el pecado. ¿Por qué? Porque lo más importante es que seas feliz. Eso nos enseña el mundo, pero la Biblia no. Y sin embargo, para tu consuelo, Dios sí quiere que seas feliz, muy feliz. Teníamos una canción que no cantamos que dice, soy feliz, Cristo me salvó. ¿Sí? Y es verdad, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz porque lo que vivo ahora lo vivo de otra manera, porque entiendo otras cosas, porque además espero aquel día que me muera. El día que me muera que no va a ser un día negro, sé que no va a ser un día triste, sé que va a ser algo bueno, algo que yo puedo estar feliz de que me esté sucediendo por la fe en Cristo, por los méritos de Cristo, por la cruz de Cristo. ¿Sí? Por eso, nada más por eso. Entonces, pues ahora sí que la vida la vas a enfrentar de otra manera y vas a dar fruto.
y vas a servir con gusto, ¿sí? Es lo mismo que una persona que está sirviendo. Cuando una persona está sirviéndote con gusto, tú te das cuenta en cualquier lugar o en una casa y la persona te está sirviendo con gusto o la persona no te está sirviendo con gusto, ¿sí? Es muy distinto. Y a lo mejor las dos personas cumplieron, en la letra cumplieron con lo que estaban haciendo. Tenían que poner cubiertos, servirte el agua cuando estuviera ya acabada, volverla a llenar y traerte esto. Y si se acaba el pan, traértelo y entonces esto, lo otro. Y te lo pueden hacer. Los dos pueden hacerlo, pero es muy distinto estar sentado con una persona amable que te está sirviendo, que te está, ¿cómo estás? Y cómo lo, hoy qué te falta, no sé, y con otro con una carota y con malos modos y que te lo avienta así y que está diciendo, a ver, cuando ya se acaba esto, ya quiero hacer otra cosa, o por qué tengo yo que estar sirviéndole a este, y así es muy diferente. Y pues si nosotros lo sentimos, imagínense Dios. ¿De cuál es la mejor manera de servir a Dios? Pues la mejor manera es que lo hagas feliz, que lo hagas contento. Y sí quiere Dios que estemos así, porque ese es el estado en donde mejor vamos a funcionar, donde más cosas se nos van a ocurrir para amar a los demás y por lo tanto va a haber fruto, y va a haber fruto en personas, y va a haber fruto en gente convertida, y va a haber fruto por todos lados, donde se va a poder tener influencia con toda la maldad reinante en el mundo, etcétera, etcétera, y vamos a dar fruto, y por ese fruto nuestro Padre Dios será glorificado. Ahí estamos hablando de cosas distintas, pero hay más que aprender y lo veremos la próxima semana. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padres, solo queremos saber más de ti y solo queremos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, a todas las verdades que te glorifiquen a ti, Señor. Padre, quisiéramos que todos los que estamos aquí, todos los que escuchamos esto, entendiéramos quiénes somos, entendiéramos qué quieres de nosotros, Señor, y entendiéramos que lo mejor para el hombre es dejar de estarse peleando y que lo mejor es dejarse llevar a ese lugar de gracia y de privilegio en donde todas las cosas son más sencillas y donde hay más fruto para ti, Señor, y donde tu nombre, por lo tanto, es más glorificado. Señor, quisiéramos ver esta congregación, cada uno de nosotros, personas llenas de esos frutos del Espíritu, como es la paz y como es el gozo. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que nos des con abundancia, Señor, y que sacies nuestras necesidades espirituales, intelectuales, nuestras necesidades para ser mejores cristianos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana, vemos lo que nos falta de esto y medita en esto. Medita porque puede ser importante, porque podemos hablar de... Es interesante porque se puede hablar y decir que es un tema correcto hablar del sufrimiento, pero uno luego puede no entender que también la felicidad es un tema correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la persona es mejor, o sea, la persona hace fácilmente todo lo que tiene que hacer, porque la persona es una persona que atrae con esa gracia o con esa sensación de que está contento, atrae a los demás, y porque una persona triste y desesperada le va a hacer caso simplemente porque lo ve, porque ve que esa persona no está ni triste ni desesperada, y no que no tenga tristezas y no que no tenga aflicciones, pero tiene un Dios más grande que eso. Amén. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Cuídate mucho. Y bueno, pues ahora nos despedimos, nos damos un abrazo, lo que sea. Dios te bendiga.